Hola, buenas tardes. Soy Inmaculada Gómez, la profesora coordinadora de la asignatura Alumnado con Espectro Autista, y quería realizaros una breve explicación de las actividades que tenéis que realizar el alumnado de la opción semipresencial para poder superar la asignatura. Como habréis observado, en la Moodle tenéis el programa desarrollado para el alumnado semipresencial. En él se explican los contenidos de la asignatura y también la metodología que vamos a utilizar en el aula presencial. Además, también os he colgado la planificación didáctica de esta asignatura para que podáis asistir, si queréis, a alguna de las clases, siempre y cuando me lo informéis, ya que en algunas tenemos hechas la planificación desde hace tiempo y tenemos que tener un número concreto de alumnos o alumnas. En cuanto a las actividades de evaluación, que quizás sea el punto más importante a aclarar, porque es difícil entender las actividades cuando están escritas, pues veis que tenéis que entregar un dossier de trabajo individual que consta de una introducción en la cual tendréis que realizar una síntesis del contenido del trabajo que vais a realizar, remarcando los puntos fuertes del trabajo que habéis realizado. Tenéis 4 actividades que son obligatorias y la primera actividad, comenzando por la misma, pues hace referencia a la fundamentación teórica de la asignatura. Se trata de que podáis consultar los documentos que se facilitan, sobre todo aquellos que se encuentran remarcados en las referencias bibliográficas del programa desarrollado, y podáis realizar un análisis práctico teórico, contrastando práctica y teoría de un capítulo, concretamente del capítulo 11 de la serie tan famosa de Good Doctor, donde el protagonista Son Murphy, que todos sabéis que tiene trastorno del espectro autista, pues tiene una serie de actuaciones en las que podemos observar ciertos síntomas o características propias del trastorno con espectro autista. ¿De qué se trata la actividad que me tenéis que entregar? Pues tenéis que realizar una tabla comparativa en la cual en una columna expliquéis en qué momento del capítulo observáis la situación en la que observáis que se da esa característica, la que ustedes en la otra columna pongáis a nivel teórico y justifiquéis en aspectos concretos que habéis visto en la serie. De esta forma tendréis que hacerlo con 6 características que debéis de encontrar. Hay más, pero con 6 es suficiente. La segunda actividad que tenéis que realizar intenta trabajar el contenido de la intervención educativa, y para ello pues tenéis que realizar un diseño de aula específica para trastorno del espectro autista. En la Comunidad Autónoma de Andalucía, las aulas específicas son aquellas aulas en las que se encuentran escolarizados 5 alumnas con TEA. Estos alumnos y alumnas tienen una modalidad de escolarización de aula específica que es igual que la del centro específico, solo que esta aula está dentro de un centro ordinario. De esta manera, en esta actividad, lo que tendréis que realizar es un plano en el que se visualice las distintas zonas que ponéis en el aula, teniendo en cuenta las diferentes metodologías didácticas y métodos que se utilizan con el alumnado con trastorno del espectro autista. Para ello podréis apoyar, sobre todo en una presentación que estará a partir de mañana sobre recursos, que llevará a cabo una maestra de aula específica que vendrá al aula, y no para el alumnado semipresencial yo subiré la presentación. Y además tenéis documentos que hablan del método TEACH y de otros tipos de métodos que se utilizan con personas con trastorno del espectro autista. De esta manera realizaréis un plano que explicaréis en una leyenda donde se enumerará los espacios que habéis concretado en ese plano, y posteriormente explicaréis cada uno de esos espacios fundamentándolo teóricamente.
siempre apoyados en las fuentes bibliográficas. Lo importante es que demostréis que habéis consultado las fuentes bibliográficas y que todo lo que estáis realizando está argumentado en las principales contenidos sobre el trastorno del espectro autista. En la cuarta actividad, perdón, en la tercera actividad, perdón, tendréis que realizar, también es de intervención educativa, y tendréis que realizar un cuento adaptado. Sabéis que la estrategia o el recurso más utilizado con alumnado con espectro autista son los pictogramas. Para ello tenéis la página web de Arasac y el programa AraWord, en el que podréis realizar el cuento que queráis. Este cuento no solo lo tenéis que pasar a pictogramas, sino que debéis de presentarlo tal y como se lo daríais a un niño con espectro autista. Solo que este cuento tiene que ser manipulativo y debe de ser poder utilizado por cualquier alumno o alumna del aula, para que no sea un cuento solo adaptado a un niño con trastorno del espectro autista, sino que sea un cuento inclusivo. Finalmente, la actividad 4 hace referencia a una entrevista a una familia de un alumno con TEA. Puede ser una persona, un niño desde que tenga su diagnóstico a partir de cualquier edad, hasta un adulto. Podéis entrevistar a un papá o una mamá, o entrevistar a un hermano, una hermana, o a la persona o tutora legal que se haya hecho cargo de ese niño o niña. Una vez que hayáis hecho esa entrevista, deberéis analizar la información y hablar de 3 categorías concretas. Una de las categorías será diagnóstico y afrontamiento del TEA, la siguiente será escolarización e intervención educativa y la tercera y última será el día a día. Podéis utilizar citas textuales de la entrevista que hayáis realizado. Yo os sugiero que transcribáis esa entrevista, que esa entrevista sea oral y después la transcribáis de manera escrita para poder utilizar frases. Si queréis aportar o anexar dicha entrevista, pues será muy útil a la hora de la corrección. Para terminar este dossier debéis de incluir unas conclusiones, las cuales tendréis que contrastar lo que habéis aprendido con lo que ya sabíais, y debéis de hacer propuestas de mejora de la asignatura que consideréis que debéis puntualizar para mejorar en el curso siguiente, dicha materia. Sin más, os pido disculpas porque es la primera vez que realizo un vídeo para utilizarlo en la modalidad semipresencial, y si no entendéis cualquier cuestión podéis consultarme tanto por el correo electrónico o vía telefónica en mi horario de tutoría, que mañana estaré de 11 a 2. Espero que os sirva de ayuda todo el material que tendréis a vuestra disposición en la plataforma y que iré subiendo poco a poco, y que esta asignatura os enriquezca y os ayude a dar una respuesta más acertada a las personas con espectro autista. Un saludo y ánimo.